Rey acaba de recibir el Premio Nacional de Poesía Joven, Madrid. Es el título de la obra premiada. La felicidad de este reconocimiento se oscurece por un embarazo no deseado, un duelo no superado, el miedo al compromiso, que bien podría vestirse de maltrato, una madre ausente y la pulsión que crean emociones a través de la poesía. Justicia poética, Mamen Monsoriu, en Autoras de Palabra con Rosa. Bienvenida. Muchísimas gracias por Gracias a ti. invitarme a este espacio. Gracias a ti. Tal y como he leído la introducción, creo que no le falta de nada para que le ocurra a este personaje. Sí, al final es un momento completamente convulsivo para ella porque se encuentra en la cúspide de lo que todos los escritores y especialmente los poetas, porque sabes que hay muchos menos lectores de poesía que de cualquier otro género, es lo que todos buscan y quieren y sueñan. Entonces, cuando ella ha logrado conseguir lo que le pasa a uno de cada millón, todo lo que ha conseguido es que se le tambalea por los aires, todo. Y ahora mismo solo puede pensar en que lo que ha pasado, que ahora hablaremos de lo que ha pasado, es una mala idea, porque está siendo un obstáculo en la carrera que ella lleva tanto tiempo soñando y preparando. Y que ahora parece que ha llegado a su mejor momento. Su mejor momento. En este mejor momento y en este poemario premiado Madrid hay un solo protagonista. Cuéntame algo de él. El único protagonista, bueno, yo te diría que hay dos protagonistas. Por supuesto, Biel, que es el hombre con el que Rey tiene esa relación que desemboca en un embarazo. También tiene una relación muy larga en el pasado, por supuesto, sin compromisos y sin ningún tipo de atadura aparente. Y con quien acaba de retomar su relación actual, aunque no sea una relación que implique exclusividad ni fidelidad. Pero yo te diría que hay un segundo protagonista, que es el padre de la protagonista fallecido, sí, con el que ella sigue teniendo comunicación, además en un registro muy especial y muy íntimo. Ahora hablaremos de esa pérdida, de ese duelo, si te parece. Hay kilómetros de distancia, no solo físicas, también emocionales, entre ellos dos. Pues es que no lo habría dicho mejor, porque es precisamente el momento en el que él decide mudarse a Madrid. Él vivía en Valencia, que son ellos pasaron tantos años viéndose. Es justo cuando él decide mudarse a Madrid, cuando ella dice hasta aquí. Por aquí sí que no voy a pasar, no voy a tener una relación a distancia, no voy a estar esperando una llamada en mi casa, no voy a irme los fines de semana a Madrid, no. O sea, esto termina para mí, porque si tú, que sabes lo que tienes aquí, has decidido coger ese trabajo, tú de alguna manera no estás apostando por esto, aunque nunca lo hayamos hablado, aunque no haya ningún contrato, nada. Si tú te has decidido ir, para mí me has dado la respuesta, o sea, no hay nada ya. Y esa es la distancia emocional que ella genera, ¿no? El decir, pues ya está, se acabó. Es la que más pesa. Completamente. Dices, nada como pasar por la misma situación para comprender mejor a la otra persona. Necesitar de su experiencia y de su apoyo. Aquí hablamos de Clara. Bueno, esta relación yo te diría que refleja a la perfección lo que sucede cuando la vida te da un empujón repentino e inesperado hacia la madurez. Primero, pues tú sueles caminar de la mano con tus compañeras de viaje, con tus amigos, ir en la misma dirección o en direcciones similares, pero que eso es algo que no es real ni se corresponde necesariamente con la amistad. Y es cuando pasa eso, cuando tú te sueltas la mano y empiezas a caminar en otra dirección y dices, pero ¿tú a dónde vas? ¿Por qué te quedas ahí? Yo ya estoy por aquí, tú vas todavía por ahí. Pasan los años, pasas la experiencia, la ves con otra perspectiva y dices, pues por supuesto que se puede caminar por caminos distintos yendo de la mano. Por supuesto que podemos estar en momentos diferentes y seguir juntos, ¿no? O sea, que al final es como una radiografía de cómo la amistad evoluciona en ese momento convulso que supone pues o bien la maternidad o el duelo o la madurez repentina por cualquier acontecimiento inesperado de la vida. Y cómo la amistad parece que se suelta, pero realmente si es verdadera no se suelta, simplemente necesita tiempo para volver a acomodarse. Estamos de acuerdo. Dices, sentir a mano alzada, ponerse gafas a la vida, me encanta. Colocar belleza donde ya está, amar con fuego, doblar la intensidad, gritar en silencio, fabricar palabras a buen precio y traficar con ellas hasta el éxtasis. Para quien no crea en la poesía o simplemente no lo entienda, ¿cómo explicarle que si le dices sí, supone un compromiso eterno con la humanidad? O sea, casi nada en esta parrafada. Esto es definición de poesía de Mamen. Bueno,
yo quería hacer un paralelismo, un pequeño spoiler de lo que vendría a continuación, comparando el compromiso, como tú bien has dicho, que supone la poesía, Eso el es. apostar por la poesía, elegir la poesía como camino y más que como camino, como carruaje en el que tú te subes para avanzar por el camino. Es verdad que tú te pones unas gafas, tú ya no ves servilletas, ves frases en las servilletas, no ves sofás, ves acomodarse. Es como que todas las palabras de repente cambian de significado y hay tanta belleza en el mundo y en la cotidianidad cuando te pones esas gafas. Es tan bonito, hasta en la tristeza, en la pena, en la culpa, en todo hay belleza. Esas gafas te las has puesto tú para escribir. Creo que sí. Yo creo que sí. yo creo que las Para llevo escribir puestas. con esa belleza, sí. Muchas gracias. Dices que no es lo mismo hacer que construir, porque no es lo mismo hacer el amor que construir el amor. Yo creo que hacerlo puede hacer cualquiera, incluso de una manera inevitable, sin pretenderlo, de una manera inocente, completamente. Sin embargo, para construir hace falta un acto de construir es un acto de voluntad. Hace falta poner medios, elaborar un plan, observar las debilidades, dejarlas de lado, hacerlas crecer, poner el cimiento en la fortaleza. O sea, para construir hay que hacer un ejercicio. Sin embargo, hacer es algo casi involuntario, ¿no? Dices, no reconozco el amor, pero reconozco tu tacto en todos y cada uno de los pliegues de mis sábanas. Te diría que es como una definición, bueno, una explicación de lo que a veces es la poesía para muchos poetas. Que aprovechamos algo completamente que quizá no nos importa tanto, que puede pasar desapercibido, y le ponemos una intensidad, una belleza y una importancia que es lo que le hace traspasar a las páginas del papel. Pero realmente no tiene por qué tener la etiqueta de amor ni por qué tener la etiqueta de pasión, no. Simplemente es dotarle de unas características, de una profundidad, de unas metáforas que te lleven a hacerlo merecedor de quedarse en el papel. Hace más de un año nuestra relación se enfrió radicalmente. Clara llevaba un par de años buscando ser madre y cuando por fin se olvidó un poco del tema, se quedó embarazada. En ese momento experimentó un cambio de lo más radical. Fue como si un jarrón de agua fría le cayera en la cabeza y desatase a la verdadera Clara. Porque, ¿cómo es en realidad Clara? Me has hablado antes un poquito de ella, pero más que de ella, de la amistad, de la relación, de verse en la misma situación. Pero cuéntame cómo es ella. Clara es una extraordinaria amiga, una amiga que apuesta por lo que de verdad eres, independientemente de que no sea lo que más le gusta a todo el mundo, pero ella apuesta por la esencia, ella apuesta por ti. Pero es cierto que es una mujer muy tradicional, una mujer cuyo sueño es formar una familia, casarse, formar una familia, tener hijos. O sea, es que si nos ponemos no necesita ni trabajar. Entonces es algo que yo he observado como patrón en varias mujeres, además a una edad muy temprana, como puede ser la mía, y que yo no he comprendido. Y por eso quería poner esas características al personaje para llegar a comprenderlo. Yo creo que, pues igual no del todo, pero lo he comprendido un poco, ¿no? ¿Cómo puede una persona rechazar todo lo demás y quedarse solamente con eso? Que solamente es una palabra mal usada porque eso puede abarcar una plenitud inmensa, ¿no? Ha pasado durante tantas generaciones. Pero ¿cómo puede una mujer no querer trabajar? ¿Cómo puede no tener sueños? No querer ir a más, aspirar a convertirse en su mejor versión. Bueno, porque es el rol de toda la vida. Claro, pero es algo que en mi cabeza no cabía y que veía que seguía pasando. Incluso también yo creo que hay un punto de envidia, ¿no? De decir, esta persona pues está con una pareja, con un marido que hace que pueda permitirse estas... Es que no es mi situación, esta elección, ¿no? Y el no tener esa opción no solamente me desataba la incomprensión, sino también un poco la envidia. Es decir, yo no puedo pensar eso, que no lo haría, por supuesto, pero tampoco tengo la opción, no me la ha dado nadie. Entonces, estás hablando en primera persona. Por supuesto, claro. ¿Hasta qué edad se tiene toda una vida por delante? ¡Ojo! Con lo que dices. ¿Está tu libro? Sí, bueno, es que yo, además, de un libro a otro me hago muchas preguntas. Mira, no hay edad. No, yo te diría, o sea, yo por ejemplo, bueno, ahora tengo una hija que tiene 3 años. Sé que tengo toda la maternidad por delante, pero sé que cuando tenga 15 tendré toda la maternidad por delante, cuando tenga 30 tendré toda la maternidad por delante. Entonces creo que realmente, si te lo planteas como que siempre es un buen momento para aprender, para cambiar de opinión y para evolucionar, siempre se tiene toda la vida por delante.
pero hay quien lo ve diferente. Pero fíjate que lo has enfocado desde el punto de vista de la maternidad. Claro. Si tú eres capaz de apartar la maternidad y pensar en primera persona, tener nombre propio que se pierde cuando eres madre, sé de lo que hablo, el concepto es diferente. Por supuesto, pero es como, bueno, yo recuerdo que cuando iba a clases de alemán había una mujer que tenía 55 años y todos mis compañeros me decían, pero ¿por qué esta mujer está aprendiendo alemán? O sea, ¿qué hace aquí? Y ella, sin que nadie le preguntara, cuando nos presentábamos, cuando venía una profesora nueva, explicaba por qué estaba aquí. Decía, es que nunca es tarde para aprender un idioma. Y yo recuerdo llegar a casa y compartirlo con mi familia y decir, qué admirable, o sea, claro que sí. Qué chulo, ¿no? Claro que sí. O sea, que realmente, y bueno, ¿cuánta gente se puede estudiar a los 60 una carrera? ¿Cuántas? Venga, me meto a estudiar historia del arte. O sea, si te lo planteas como que siempre se puede aprender, ¿no? No es solamente en la maternidad, sino en todo. Está claro que puedes hacer más cosas o menos cosas, según la salud te permita. Pero... ¿Cómo nace el poemario Madrid? El poemario nace en el momento en el que yo me doy cuenta de que eso tiene vida. Yo solamente tenía la estructura, había algunas páginas escritas. Sí. Y me di cuenta de que yo quería incluir trocitos, testimonio de eso, de lo que yo hablaba, que escribía, ¿no? Si ella está escribiendo eso, ella ha escrito eso, él eso, ¿por qué no coger trocitos de eso para darles verosimilitud, ¿no? Porque no es lo mismo hablar de un poemario que coger trozos reales, como que la gente lo entiende mucho mejor, claro. Lo ve mucho mejor. Entonces dejé apartada la escritura de la novela y escribí el poemario. Y ya con el poemario escrito fue cuando pude escribir la novela. Vamos con el padre. Digo el padre. La luz y los arcoíris, dos grandes obsesiones de tu padre, me estoy refiriendo al personaje. Además de admirarlos, deberíamos aprender a leerlos. Se les considera un puente entre lo sucedido aquí y los planes del más allá. Esto explica que sea la forma de comunicarnos desde el cielo. El padre de Rey, el padre de la protagonista, tenía un puntito místico y ese puntito místico le hacía pues coger información no solamente del mundo más terrenal, sino un poco también información espiritual. Y parte de esa información, con la que además estoy completamente de acuerdo, es que el arco iris solamente puede ser visto por un ser humano. O sea, no hay nadie más que pueda ver un arco iris. Entonces se dice que los dioses o la gente que está arriba nos lanzan mensajes a través de los arcoíris. Y bueno, cuando me enteré de eso me pareció precioso, precioso porque es en el momento de máxima incertidumbre cuando tú necesitas que alguien, además no vale cualquier persona, tiene que ser alguien muy especial y alguien cuya palmada en la espalda o cuyo brazo, cuyo hombro te anime a continuar. Tú necesitas que alguien te diga, tú puedes, ánimo, es por aquí. Entonces, es la señal que ve ella. ¿Cuál es la diferencia entre hueco y agujero? ¿Cuál es la diferencia para ti? Pues un hueco, esto es una pregunta, o sea, esto es una respuesta trampa. Un hueco es, no voy a decir una grieta, voy a decir un escape, una salida, una forma de poder salir. Un agujero es un lugar donde te vas a caer dentro. Muy bien, pues parecido. Para mí un hueco se llena y un agujero no. Un hueco, perdona, un hueco se llena y un agujero no. Se llena y un agujero no. Sí, bueno, eso es lo que pones en el libro, pero yo quería que me contestaras. Un hueco es algo que está hecho sobre... O sea, es como una superficie donde antes había relleno. Un agujero siempre puede haber sido un agujero. Bien. ¿Sabes? Entonces, el hueco es como que te quedas y el agujero te caes. Y no vuelves. Qué importantes son aquellas personas que no te recuerdan que has perdido a tu padre. Es que además es difícil, porque desde el otro lado, bueno, yo nunca he pasado un duelo, nunca he atravesado un duelo, pero desde el otro lado, sí que tengo mucha gente en mi vida que ha atravesado, además, este duelo, por eso he podido escribir sobre esto. Desde el otro lado es muy complicado, porque tú no sabes si estás preguntando de más, si estás preguntando de menos, y sobre todo, las primeras veces que te encuentras con esa persona que la ves, al ser humano sale tratar con ternura, y eso es lo que no hay que hacer. O sea, esa persona desea que se le trate como una persona normal, como siempre, como si no pasara nada, y que cuando esa persona quiera hablar, que pueda hablar, pero no estar recordándole continuamente. Yo he salido para despejarme, no he salido para que me estés mirando con ojitos de pena. Ternura sí, compasión no. Compasión no. Ahí. Es que la compasión... Pero ternura sí. Bueno, no sé, en mi punto de vista, como estamos aquí intercambiando respuestas... Más preguntas.
Los cambios bruscos son necesarios a veces porque te convierten en la persona que realmente eres. Sacan lo mejor de ti, creo. Es como la trama de un libro. Mm. La trama, o sea, un libro para mí equivale a una línea, ¿no? Solamente la línea está verde o está efervescente cuando ya ha sucedido el giro de trama. Antes estás perdido, es como que puedes intuir que vas a ir por aquí, que puede pasar eso, puede pasar lo otro, pero estás perdido. Pero justo después del giro de trama es cuando ya la trama es el libro, es la esencia, ya has llegado a ese punto. Entonces para mí es muy parecido al golpe de la vida, que ya puede ser pues, algo, que te sucede algo inesperado, como una pérdida, un choque de madurez forzada por situaciones X. Pero sí que es verdad que es que hasta que no pasa eso no llegas hasta ese punto. Como tú te crees que eres una persona, pero hasta que la vida no te ha golpeado a ese nivel, no sabes lo que... Y además siempre parece que es lo contrario, ¿no? Que pierdes la inocencia. No, es todo lo contrario. O sea, te hace sacar una fuerza sobrehumana y convertirte en la persona que puede con todo. Sí. Las salidas de las chicas dependen en gran medida del estado anímico de su madre. Pues me encantaría decirte que no. Pero va a ser que sí. Bueno, yo creo que la educación que venimos arrastrando es una educación que no confronta que no le deja espacio al porqué. Que es no porque lo digo yo, es sí porque sí y no porque lo digo yo. Entonces, en el momento en el que no hay un porqué, eso permite que realmente no haya un porqué. Claro. O sea, si en la familia no está la costumbre de justificar, eso permite que a veces que hagas las cosas porque te apetece, no por justificar. Entonces es lo que le pasa a esta madre, ¿no? Esta madre de repente se ve envuelta en una vorágine de cosas que le pasan, por eso le sucede lo que le sucede, no por la discusión ni muchísimo menos, pero una vorágine de cosas y dice, pues ahora lo pago contigo y no me apetece que tú salgas. Y claro, bueno, yo recuerdo perfectamente, ¿no? La primera vez que le dije a mi madre que no, es como muy difícil. ¿Cómo que no? Por eso tenemos que acostumbrarnos como madres y como hijas, sobre todo, a explicar las cosas. Además de explicarlas una vez, 2 veces como mucho. A la tercera, si ya me sigue preguntando, venga, pues porque lo digo yo. Pero explicarlas. Entonces viene la tesitura de madre presente o ausente, permisiva o disciplinaria. Ahí hay que encontrar el punto, el equilibrio es muy difícil. Es muy difícil. Yo te diría que lo ideal realmente sería una madre que estuviera presente, pero que concediera una libertad de actuación, una libertad de expresión y una libertad de esencia, ¿no? Pero es que una cosa suele ir contrapuesta con la otra, entonces es muy difícil. Yo te diría que el concepto de madre ausente a ella, en este caso a la protagonista, le sirve un poco como ejemplo, porque ella tiene el ejemplo de Clara, que es lo contrario de lo que ella quiere ser, pero luego tiene esta madre ausente que, siendo algo que en la vida a lo mejor no le ha venido demasiado bien, le sirve como ejemplo para el camino que ella quiere, ¿no? Que es la independencia, el seguir trabajando, tener su propio camino. Además, la madre no es ausente porque se libere los hijos, la madre es ausente porque es ella la que se pone a trabajar cuando tiene a los hijos, ¿no? Es ella la que tiene la empresa, luego ya el padre se pone a trabajar con ella. Pero no es una ausente no es desidia. No es elección, entonces es complicado. En este ser madre, aparte de lo bonito que describes, ese sonido que te va a hacer, te va a cambiar la vida siempre y ya. El miedo a perder la creatividad, por ejemplo, hablas de esto, ¿no? De no tener nada que decir, de apagar esa voz que te llega y que te impulsa a escribir, por ejemplo. No sé si tienes ese miedo porque estás segura de que va a ocurrir, o tienes un miedo a lo que va a ocurrir. Al final, cuando pasa algo tan fuerte como que una nueva persona dependa absolutamente de ti, o de ti y de otra persona, pero tu cabeza, tus decisiones ya no son exclusivas para ti, son para ti y para esa otra persona. Entonces acapara pensamientos, acapara miedos, acapara ideas, acapara frustraciones, acapara todo. Entonces dices,
¿en qué momento voy a dejar ese huequito? Ese agujero. Ese agujero para que salga por ahí toda la literatura, ¿no? ¿En qué momento? ¿En qué momento? Es muy difícil. Sí. Y yo empecé a escribir este libro pensando que la tensión del libro iba a ser quiero ser madre o no quiero ser madre. Y sin darme cuenta, la tensión se había convertido en ¿podré ser madre creativa o no podré ser madre creativa? Esa era la cuestión. Más cosas que escribes de maravilla. La escritura no es un salvavidas, la escritura es el mar que nos comunica con otros, estén donde estén, así como nos mantiene a flote con la esperanza de volver a encontrarnos. Escribir es un deporte de riesgo. Hoy en día se dice mucho que escribir me ha salvado la vida. Sí, mucho, es verdad. Se dice mucho. Sí. Y bueno, yo es algo con lo que no estoy especialmente de acuerdo, porque no es escribir lo que te salva la vida. Es lo que tú lees cuando escribes, lo que tú sientes cuando escribes, las decisiones que tú tomas conforme escribes. O sea, realmente eres tú que te das cuenta quién está salvando la vida, ¿no? Sí, pero la herramienta es la escritura. La herramienta es la escritura, pero es la tabla en el mar. Sí. Tú eres quien nada, o sea, es como... Es el transporte para que tú puedas hacer así. Abrir los brazos, remar... Pero eres tú quien está salvando la vida. A mí me gusta mucho escribir, por ejemplo, porque yo tengo muchas preguntas, ¿no? Es cuando escribo, sin darme cuenta me estoy decantando, ¿no? Es a veces cuando leo lo que he escrito, tengo la respuesta. Pero no la tengo por escribir, sino la tengo por ser valiente, atreverme a no tener miedo a contar las cosas como están pasando. Sí. Y luego a volver a leerlo, que eso es lo más difícil de todo, leer lo que has escrito en un momento convulso. Y ahí es donde está la respuesta, ¿no? Realmente yo creo que es que ni escribir, ni reírte, ni nadie te salva la vida. La vida te la salvas tú haciendo pues, las acciones que corresponden, ¿no? Y escribir puede salvarte la vida como te la puede fastidiar. ¿Cuánta gente se ha puesto a escribir y se ha dado cuenta de que está en el lugar que no tiene que estar, de que no quiere trabajar de esto, de que la relación, el matrimonio en el que lleva 20 años no es el que ella quiere? O sea, es un deporte de riesgo. Te la puede salvar o te puede hundir. Sí, estoy de acuerdo. Dices el paralelismo entre la ausencia y el olor a tierra mojada. El otoño, bueno... No poder despedirte de tu padre. Es que ese tema es un temazo. Sí, es verdad. Te voy a definir una cosa, la justicia poética. Es un tópico literario en la cual la bondad y la virtud son finalmente premiadas y la maldad castigada, sin que las primeras sean una causa lógica de la segunda. Eso es justicia poética. Esa definición está fenomenal. O sea, está fenomenal. Sí. Yo la simplificaría diciendo que es que la vida elija por ti lo que te hace justicia y lo que no, lo que te mereces y lo que no. Además, hay una cosa que me gusta mucho, que es todo eso que pasa, que en un momento tú no puedes encajar. ¿Por qué la vida me ha preparado esto para mí? O sea, yo no me lo merezco. Si he sido buena toda la vida, sí. Y luego también todo lo contrario, ¿no? ¿Qué he hecho yo para merecerme toda esta suerte? Pues como lo que me está pasando a mí ahora. Y luego te das cuenta de que al cabo de 10 años todo eso tenía sentido. Sí. Incluso la muerte a veces de repente tiene sentido. Para mí eso es la justicia poética. Es justo la última frase de la definición que has dicho, ¿no? Sí. Sin que sea necesariamente... Así es. Pues para terminar voy a leer una cosa muy bonita, tuya, claro, por supuesto. Será un milagro y se llamará abril. Tendrá el alboroto del gorrión, la voracidad del águila, la mezcla perfecta de su naturaleza con la mía. Precioso. Pues un placer. Mami. Un placer, Rosa. Me ha encantado esta entrevista, que lo sepas. Así da gusto. Así da gusto. Así da gusto. Pues me alegro mucho.